Listo, a ver, vamos con la inducción. Mire, como tal, conceptualmente, hay unos 3, 4 detalles que tiene que acordarse sobre inducción. De ahí, inducción como tal, es más un tema como para que usted aprenda a demostrar. Entonces, como es un control de lectura, entonces usted lo que más normal le puedan tomar es acerca de los axiomas de Peano y lo que le indicaría el teorema de inducción. Así que conceptualmente es algo bastante rápido. Si hablamos de inducción, y es importante, es un método que me va a servir para demostrar propiedades de números naturales o propiedades de números enteros positivos. ¿Por qué le digo eso? Porque en controles anteriores de lectura les han puesto, la inducción matemática sirve para demostrar propiedades de números reales. Eso sería falso, porque realmente no es para demostrar en cualquier conjunto, sino simplemente en el conjunto de números naturales. Si a usted le dicen racionales, falso. Si le dicen reales, falso. Irracionales, falso. Únicamente que le digan enteros positivos, usted sabrá que eso es lo mismo que los naturales, o directamente que le digan los naturales. Perfecto. Para eso sirve la inducción matemática. ¿Qué necesito? ¿Cuáles son los ingredientes que necesito para poder empezar a trabajar con esto? Pues para eso necesitamos los axiomas de Peano, que es nada más y nada menos que una forma de poder crear el conjunto de los números naturales. Para eso sirven los axiomas de Peano, crear el conjunto de números naturales. Y eso se lo mencionan aquí. ¿Ve? El conjunto de los números naturales puede ser construido a partir de los 5 axiomas o postulados propuestos por el matemático italiano Peano. Entonces, para eso sirven los axiomas, para crear el conjunto de los números naturales. Y tenemos 5 condiciones. La primera es que el número 1 es número natural. Fácil. El 1 es un número natural. Y esta de aquí la vamos a complementar con la tercera condición. Le dicen que el 1 no es sucesor de algún número natural, ya que es el primer elemento del conjunto. Importantísimo. Para estudiar esta parte, nosotros vamos a empezar considerando que los números naturales empiezan por el 1. De ahí 2, 3, 4, 5, así sucesivamente hasta tener un número en términos general que lo podemos representar como n. Así que estas dos van a ir bastante ligadas. El 1 es un número natural y el 1 no es sucesor de ningún número natural, ya que es el primer elemento del conjunto. El segundo, ¿qué me mencionan? Que si n es un número natural, entonces n más 1 también es un número natural. ¿Qué idea le vamos a meter aquí? Básico. Que si tenemos un número n, el sucesor, el número siguiente, debería ser n más 1. No es n más 2 ni n más 3, no. Si usted tiene un número n, el que le sigue es n más 1. Y al que le sigue ese número, ese sí sería n más 2. Y así sucesivamente. Observe, si usted tiene n, el sucesor debería ser ¿quién? N más 1. ¿Y cuál sería el sucesor? N más 2. Y así sucesivamente. En cambio, ¿qué pasa si yo quiero el número que está atrás de n? ¿Qué debería pasar? ¿Cómo debería expresarlo? Si tenemos que el sucesor es n, es porque el número era n menos 1. Incluso yo puedo continuar de esta manera y decir n menos 2. Y así, cada vez que voy colocando una posición o un elemento, le vamos a ir sumando 1, 1, 1, 1, 1, hasta que pues generalizamos y dejamos únicamente con el número natural n. Entonces, si yo tengo n, el n más 1 también es un número natural y a ese número le vamos a llamar el sucesor del número n. Cuarto punto. Si los sucesores de un número natural son iguales, entonces m y n son números naturales iguales. Importantísimo. Si usted compara dos sucesores y el hecho de tener que esos sucesores sean iguales va a implicar
que los números m y n son iguales. Si a usted le dicen que tiene un número n, ¿quién es el sucesor? N más 1. Si usted tiene m, el sucesor es m más 1. Si yo le digo que estos sucesores son iguales, es únicamente porque estos valores también tienen que ser iguales. A eso se refiere el punto número 4. Los sucesores de dos números naturales m y n son iguales, entonces m y n son números naturales iguales. Esa es la única forma. Así que hay que tener cuidado. ¿Qué más? A ver, el punto final, que vendría a ser la cerecita del pastel, que con ese ya usted se asegura crear los números naturales. Es como una condición nada más. Le dice, si un conjunto de números contiene al 1 y a los sucesores de cada uno de sus elementos, entonces contiene a todos los números naturales. Le están diciendo esto. Si el conjunto contiene al 1, piénselo de esta manera, y a todos los sucesores, ¿a qué se está refiriendo? Que tengo el sucesor de 1, el 2, tengo el sucesor de 2, el 3, tengo el sucesor de 3, 4, y así sucesivamente con todos los sucesores. Si es que eso se cumple, que está presente en el conjunto el 1 y cada uno de los sucesores, significa que estamos hablando de todos los números naturales. Y tranquilamente acabamos de construir ese conjuntito. Este último postulado se conoce como el axioma de inducción y permite probar resultados con los números naturales, generalizando situaciones particulares. Bueno, esto es lo que le mencionaba al inicio, de que esto me va a ayudar a demostrar propiedades de números naturales. Y lo vuelvo a remarcar, naturales. Si usted lee mañana algo que digan reales, racionales, eso no aplica. Ya, con eso, ahora sí, vamos a plantear propiamente lo que dice el teorema de inducción, que es como meter más formalidad a ese último axioma. De esta manera. Mire, importantísimo lo que mencionan aquí, porque luego de esto es que colocamos lo que está aquí abajito. Si en efecto logramos evidenciar que una propiedad se verifica para un número natural n y se verifica para el siguiente, que es n más 1, cualquiera que sea n, entonces podemos afirmar que tal propiedad se verifica desde incluyendo n hasta el infinito. Si además probamos que se verifica para el primero de los números naturales, que no es sucesor de ningún otro, entonces podemos concluir que la propiedad se verifica para todos los números naturales. Es lo que le decía anteriormente. Si usted busca verificar que se cumple para n, y a partir de eso usted llega a verificar que se cumple para n más 1, que es el sucesor, perfecto. No significa que se cumpla para todos, porque eso es parte de la condición. Y esto también le suelen colocar. Le preguntan, ¿el teorema de inducción se basa que si se cumple para n, se cumple para n más 1? ¿Ese es el teorema de inducción? No. ¿Por qué? Porque también me hace falta que le agreguen que también se cumple para el primero de los números naturales, que eso está aquí, ¿ve? Y si además se verifica que para el primer número natural, que no es sucesor de ningún otro, entonces ahí recién usted puede concluir que se cumple para los naturales. Entonces, cuidado con esto. Que a usted le mencionen que se cumple para un n y que se verifica que se cumple para n más 1, no significa que se cumpla para todos, porque todavía le hace falta verificar que se cumpla para el 1. Una vez que usted tiene estas dos pistas, ahora sí, con toda la seguridad del mundo, usted va a decir, perfecto, se cumple para todos los números naturales. Y acá ya se lo pasan a limpio. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el proceso de inducción? Es decir que para probar una propiedad y ésta se cumpla para todos los números naturales, basta comprobar, y aquí le mencionan, basta comprobar primero que se cumple para el 1.
Antes de empezar a trabajar con muchas cosas, primero hay que verificar que se cumple para el primer elemento. A continuación, ¿qué vamos a hacer? Vamos a suponer que se cumple para cualquier n. Y a partir de eso, vamos a deducir si se cumple para el n más 1. Hágase la idea que esto es como una demostración directa. Y eso mejor lo ve acá, ¿ve? Porque le mencionan en el teorema de inducción que para cualquier n, predicado evaluado en n implica el predicado evaluado en n más 1. Que es nada más y nada menos que, bueno, vamos a suponer que se cumple esto. Y si yo llego a demostrar que se cumple para este predicado evaluado en n más 1, perfecto, hemos hecho un gran paso. ¿Por qué le digo un gran paso? Porque todavía nos haría falta probar esto, que se supone que es lo primero que nosotros hacemos. Probar si se cumple para el número 1. Una vez que se cumple para eso, ahora sí yo voy al paso inductivo. Pero los dos van de la mano. ¿Sí? Si solo le dicen probar con el primer número, eso no me sirve para nada. Si le dicen que a partir de n genera n más 1, tampoco le sirve para nada. Los dos tienen que estar presentes. Probar el 1 y probar que a partir de n llegó a n más 1. Ahí se completó el teorema de inducción. Entonces, no se olvide de este párrafo, que es prácticamente lo que vamos a tener que hacer para trabajar con inducción. Vamos a verificar que primero se cumple para el 1, luego suponer que se cumple para n, y a partir de esto, verificar si se cumple para n más 1. Esto pasado limpio es el teorema de inducción. ¿Qué le dicen? Si el predicado P evaluado en n es una propiedad sobre el conjunto de los números naturales, tal que predicado evaluado en 1 es 1, ese se conoce como el caso base. También verificamos para todo n, predicado evaluado en n, implica predicado evaluado en n más 1, es el paso inductivo. Si estos dos se cumplen, sacamos esta increíble conclusión, que para cualquier valor n que pertenece a los naturales, el predicado evaluado en n es verdadero. Es decir, que el conjunto de solución del predicado P es los números naturales. Entonces, hay que tener cuidado porque aquí también, ¿qué aparece? Un cuantificador universal, que significa para todo. Si a mí me dijeran esto, porque incluso lo han puesto, ¿qué cree que significa esto de aquí? Si a usted le dicen eso es porque le están diciendo, bueno, alguien cumple esa propiedad. Dice, existe al menos un valor n que cumple esa propiedad. Entonces, si es que usted tiene un enunciado o algo, bastaría que pruebe con algún valor y si ese le cumple, perfecto, ya eso es verdadero. Entonces, tenga cuidado. Si le mencionan con el existencial, usted bastaría que pruebe algún valor y listo, ahí sí. ¿Por qué? Porque acaba de demostrar que por lo menos alguien se cumple. En cambio, esto no. El preguntarme para todo, ahí sí, obviamente yo no puedo hacer diferentes casos. No me basta con dos. ¿Se acuerda que hace unos días le mandé una imagen que decía que si yo pruebo que algo se cumple para un número y ya el resto no lo hacía porque le daba pereza? Ya, aquí básicamente es eso. No me sirve trabajar con un caso particular cuando es para todo y yo quiero demostrar que es verdadero. Nada de trabajo honesto ni nada. Aquí tocará hacerlo bien desarrolladito formalmente. Pero si es un existencial, ahí sí, hago un ejemplo y probando que se cumple, ya prácticamente está listo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Ya, eso es lo que tiene que ver con inducción. En estos días, bueno, nos tocará practicar por lo menos un caso de cada uno de ellos para aprender a hacer eso de ahí. Igual no es tan fácil, por eso algunos se alegran de que no les tomen, porque no es que es un tema facilito, no, es un poquito medio difícil dependiendo cómo me pongan el ejercicio. No me acuerdo qué tan complicado fue en el prepasado, pero gran parte de los estudiantes creo que no llegaron al resultado o a demostrar la propiedad como tal. Algunos tuvieron bastantes problemas con eso. A ver, vamos a analizar ahora esto de aquí.
Este es un tema bastante chévere, porque aquí hay que tener un poquito también de imaginación. Buscar la manera de diferenciar entre todos los casos que tenemos, ya sea principio multiplicativo, ya sea combinación, permutación, y hay que imaginarse la situación. Entonces aquí viene un toque de también estudiar y aprendérselo. A ver, dice 3.13, técnicas de conteo. Básicamente sirve para contar escenarios. Cuando usted le dicen, a ver, ¿de cuántas maneras se puede crear tal situación? Entonces usted empieza a contar y va a sacar un resultado. Obviamente no siempre va a ser fácil sacar el resultado uno a uno. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay momentos en que tengo varias alternativas para un evento A, varias alternativas para un evento B, y ahí pues empiezan a combinarse entre sí. Por eso aparecen una que otras técnicas como para que yo lo pueda resolver mucho más rápido. Primero, vamos a tener que analizar el factorial. Miren, el factorial es simplemente como una funcioncita que le multiplica números. ¿Ya? De esa manera usted lo puede asociar. Y en esa función no puedo meterle cualquier número. Por ahora nos vemos limitados. Si es que yo quiero aplicar factorial, únicamente va a ser válido para enteros que no sean negativos. Ojo con eso. Solamente es posible sacar factorial cuando estamos trabajando con enteros que no sean negativos. ¿Qué significa? Que usted factorial le puede aplicar al cerito y también a cualquier entero positivo. De esa manera me crean esta regla de correspondencia. Le dicen n factorial va a ser igual a 1 para cuando n sea igual a 0. Le dicen también n multiplicado por n menos 1 factorial cuando n sea mayor o igual que el 1. Perfecto. A este esquema de definición se le denomina recursivo. La recursión es la forma en la cual se especifica un proceso basado en su propia definición. Significa que la definición la vamos a utilizar algunas veces. Ya, de esta manera, mire. Voy a poner 0 factorial. Ya, 0 factorial es 1, porque se lo dice la definición. Hay algunos que se apresuran y piensan, 0 factorial es 0. No, aquí le dice, mire, cuando el resultado de n sea igual a 0, usted va a decir que eso vale 1, por definición. Cuando el resultado sea mayor o igual que 1, ahí usted aplica esta fórmula que está aquí. Para no extendernos tanto, vamos a analizarlo así, ¿ve? Si yo tuviera 4 factorial, la regla dice, es el mismo número que me están pidiendo en factorial, o sea, 4, multiplicado por el n-1 en factorial. En relación a n, ¿quién sería n-1? También con lo que vimos acerca de los sucesores y todo eso. ¿Están de acuerdo que sería el número que está atrás de n? Si usted tiene n, n-1 sería el número que está atrásito. Significa que yo puedo hacer de esta manera. 4 factorial vamos a hacer igual a 4 multiplicado por 3 factorial. Perfecto. Ahí lo podríamos dejar. Pero ahí viene la parte recursiva, miren. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? En esta parte puedo volver a aplicar el factorial. Entonces me va a quedar 4 factorial va a ser igual a 4 multiplicado por, ¿qué es 3 factorial? Sería el mismo número multiplicado por el anterior en factorial, que sería 2 factorial. Y así sucesivamente. Significa que usted podría llegar a desarrollarlo y parar cuando usted quiera. Y digamos que ponerle el freno es ponerle el factorial. De tal manera que si usted tuviera un 8 factorial, usted puede decir, esto es 8 por 7 y por 6 factorial. Usted cuando quiera parar, le pone el freno y eso es ponerle el factorial. Este mismo 8 factorial, usted lo puede desarrollar así, ¿ve?
8 por 7, por 6, por 5, por 4 y por 3 factorial. ¿Quiero parar? Pum, pone el factorial. ¿Cuándo va a parar? Pues cuando lo quiera desarrollar totalmente. Por ejemplo, si tengo 4 factorial, yo puedo hacer 4 factorial va a ser igual a 4 multiplicado por 3, multiplicado por 2 y multiplicado por 1. Usted para justamente hasta cuando llega al 1. 4 por 3 por 2 por 1. En cambio, si tuviera 8 factorial, pues yo puedo parar así también, ¿ves? 8 por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1. Perfecto. De esa manera empezamos el desarrollo del factorial. Y como le digo, usted es libre de parar cuando crea conveniente. ¿Cuándo puede ser conveniente? Cuando se choque con un mismo factorial arriba y abajo. Digamos que tiene un ejercicio donde diga esto. 10 factorial dividido para 3 factorial. Entonces, ¿qué hago? Pues me va a tocar hacer 10 por 9, por 8, por 7, por 6, por 5, por 4 y por 3 factorial. Dividido para 3 factorial y lo que hacemos es cancelar, cancelar. Y ahora sí, ¿ve? Tendría que multiplicar todos estos numeritos que están aquí. Y antes que se emocionen, solo el factorial se puede simplificar cuando esté lo mismo arriba y lo mismo abajo. Cuidado con pensar que 20 factorial dividido para 2 factorial va a poder sacar mitad 1 factorial y mitad 10 factorial. Esto está recontra que mal. No se puede simplificar de esa manera. Tendríamos que desarrollar y cuando tengamos el mismo factorial, ahí sí, con todo el gusto del mundo, elimínelo. Pero nada de simplificar así con los factoriales. Exacto, le da un ataque ahí al profesor. Así que cuidado con esos pensamientos medios raros. Lo ideal sería que desarrolle y simplifique, sin ningún problema. Ya, eso de ahí como tal es el factorial. ¿Cómo lo puedo utilizar? Normalmente para ordenar. Ya, ordenar. Cuando usted le dicen, a ver, estas 4 personas, ¿de cuántas maneras diferentes se pueden sentar? Entonces usted va a decir, a ver, si tenemos a la persona 1, persona 2, persona 3 y persona 4, y hay 4 sillitas. Hay muchos escenarios que yo puedo hacer, mire. Digamos que yo puedo decir, a ver, voy a sentar a la primera, a la segunda, a la tercera y a la cuarta. Tal cual como vinieron, los voy sentando. Pero también yo puedo decir, a ver, a la persona 1 la vamos a poner en el segundo asiento. A la persona 4 la puedo colocar en el primer asiento. A la persona 3 la pongo en el tercero y a la persona 2 lo colocamos en el último. Y yo lo que puedo hacer es ir cambiando de posición, puedo ir jugando. No sé si, bueno, no sé hace qué tiempo quitaron de la pantalla, pero no sé si vieron Haga Negocio Conmigo, el programa de Polo Vaquerizo, que él había un juego que cambiaba unos números y él le decía que le dejaba cambiar. Entonces usted tenía que decidir si es que quería cambiar una posición con otro y salía cero, polito cero y cosas así. Ya, entonces, eso es lo que básicamente va a pasar aquí. Usted empieza a cambiar de posición. Imagínese que usted estaba en el colegio y se cambiaba de posición porque quería conversar con el otro amigo. Entonces ya se cansaba de los chismes de ahí y se cambiaba con otra persona. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. De esa manera, lo más fácil sería decir, a ver, si tengo 4 personas, para ordenarlas sería 4 factorial. Y 4 factorial sería 4 por 3 por 2 por 1. 4 por 3 son 12, por 2, 24. Entonces, el resultado sería 24. Estamos hablando de que con esas 4 personas, yo las puedo mover de asientos y formar 24 formas diferentes. Y se forma el factorial básicamente por esto, porque lo podríamos incluso relacionar con lo que vamos a ver ahora, que sería el principio multiplicativo. Porque haríamos así, ¿ve? Si yo tengo que ordenar a 4 personas, puedo simular colocando los 4 asientos.
Y aquí está persona 1, persona 2, persona 3 y persona 4. En el primer asiento, ¿cuántas alternativas tengo? Si están las 4 personas disponibles, aquí hay 4 opciones. O sea que cualquiera de las 4 se puede sentar. Entonces yo voy a decir, perfecto, aquí tiene que ir 4. Luego, una vez que ya una persona se sentó, y aquí es donde se le hace complicado a las personas, porque aquí uno dice, ¿y por qué pone 3? Pues porque hágase la idea que ya cualquier persona se sentó. Entonces, si ya alguien se sentó, ¿cuántas personas quedan paradas? Quedan 3 personas. Entonces, en el segundo asiento, ¿cuántas alternativas tengo? Pues 3, porque son las 3 personas que quedaron disponibles. Cuando ya asignó 2 asientos, ¿cuántas personas quedan paradas? Pues le quedan 2. Para este asiento, ¿cuántas alternativas tengo? 2. Perfecto, ya hay 3 personas sentadas. ¿Cuántas personas quedan libres? Una. Entonces, aquí no queda de otra. ¿De cuántas formas puedo asignarlo? De 1. Y si usted se fija, 4 por 3 por 2 por 1 es nada más y nada menos que 4 factorial. Así que, en ese sentido, esta operación así, fácil del factorial, lo puedo utilizar o me puede venir bien para cuando yo quiero ordenar. Y se puede ver como un principio multiplicativo en donde voy buscando cambiar de posiciones sin que se repitan. Ojo, eso es importante. Acá una vez que yo ya asigné, ya no puedo volver a tomarlo. Entonces, ahí por si acaso, está la gran diferencia. ¿Por qué le menciono esto? Porque luego en el principio multiplicativo aparecen esos ejercicios de claves o le dicen placas, las placas de un carro. Entonces, ahí hay ciertos ejemplos donde se puede repetir y eso pues ya no se resuelve con un factorial así tan sencillo. Entonces, ahí ya hay que considerar los elementos que están participando. ¿Cómo saqué el 24? Multiplicar 4 factorial es esto. Multiplicar el 4 por todos sus números anteriores hasta llegar al 1. 4 por 3, 12, por 2, 24 y 24 por 1, 24. El factorial es multiplicar y a veces cuando son números altos es una cantidad grande, así que no nos tiene que dar pereza multiplicar. A veces uno dice, chuta, ¿y ahora cómo hago eso? Pues le tocará multiplicar. No queda de otra. Ahora, vamos a especificar esto. El principio aditivo y el principio multiplicativo. Mire, esto tan fácil se le puede complicar. Pero hay algo que nos puede salvar la vida. Lo más fácil sería esto, mire. Cuando a usted le preguntan A o B, usted tiene que sumar. Cuando a usted le preguntan A y B, usted tiene que multiplicar. Así de sencillo. Si a usted le dicen, ¿de cuántas formas puedo tomar un vuelo a Galápagos o Quito? Si le dicen Galápagos o Quito, significa que usted va a sumar las opciones de Galápagos más las opciones de Quito. Esa O significa sumar. En cambio, cuando dice y, ahí sí usted va a tener que multiplicar. También aquí aparecen ejercicios medios complicados porque les dicen, a ver, tengo un grupo de personas que son de ingeniería mecánica y de ingeniería electrónica. Le dice que quiere elegir grupos mixtos, o sea, necesita elegir grupos que sean tanto ingenieros mecánicos y también personas que sean ingenieros en electrónica. Entonces, ahí usted al decir mixto significa que tiene que hacer una elección tanto entre mecánicos y electrónicos. Esa ahí hace que usted multiplique las alternativas. Así que, si es que a veces no tiene una idea de sacarlo, usted va a decir, a ver, este problema se trata de una I o de una O. Incluso hasta en la pregunta usted se va a dar cuenta. Y en base a eso usted sabe si tiene que sumar o multiplicar. Eso es lo más sencillo.
Ahora, ¿qué me dice como tal en la teoría? Bueno, fácil. Si yo tengo dos eventos, un evento A que se realiza de m maneras diferentes y tengo evento B de n maneras diferentes que se realizan. O sea, tengo dos eventos. Para cuando se trate de suma, significa que los eventos son disjuntos. O sea que lo que pase con las alternativas de A no tiene nada que ver con las alternativas que pase acerca de B. Por eso le mencionan aquí, ¿ve? Que para que sea un principio de la suma o un principio aditivo, los eventos no deben tener intersección, o sea, tienen que ser disjuntos. De tal manera que el evento A o el evento B se realiza de M más N. Aquí está la O que vale oro. El evento A o el evento B. Pasa A o pasa B. ¿Cómo lo hacemos? Con la suma. Ya está. Y la O se da porque la intersección es el vacío, o sea, no hay nada en común. Puede pasar A, hágase la idea de esto, mire. Disjuntos, este es el conjunto A y este es el conjunto B. Entonces usted va a tener que las alternativas que se generan aquí, esta cardinalidad más esta cardinalidad es A o B. En cambio, cuando es el principio multiplicativo, el principio de la multiplicación, yo tengo un evento A que puede ocurrir de forma independiente, de m maneras, y otro evento de B que puede pasar de n maneras diferentes. Entonces, el número distinto en que puede suceder ambos eventos. ¿A qué le suena a ambos eventos? Ambos eventos es como intersección, que ocurra tanto uno y el otro. ¿Sí? Tiene que pasar esto y lo otro. Ahí aparece la intersección o la conjunción, como usted lo quiera ver. Y como es una conjunción, es una I. Y esa I sirve para multiplicar. Y eso, básicamente esa es la idea que vamos a tener. Si tenemos un ejemplo así, facilito de claves, vamos a proponerlo de esta manera. ¿Cuántas claves de banco se pueden crear para la tarjeta? ¿Cuántos dígitos normalmente le pide el cajero? Es una clave con 4 dígitos. ¿Sí, no? Usted tiene que escribir 4 dígitos. ¿Cuántas claves diferentes puede generar? Es que no tengo tarjeta. Todos a sacar una tarjeta para aprender. Cuando usted va al banquito, usted mete la tarjetita y de una le dice, a ver, digite su clave. Y usted tiene que digitar 4 numeritos. ¿Cuántas claves diferentes podría inventarse usted? La típica, empieza a poner la fecha de cumpleaños. Y como es tan metido, la fecha de cumpleaños del ex. O el año, ve, ahí está, 001234-2021. Pero mire, si a mí me dicen, a ver, ¿cuántas claves puedo crear? Pues yo voy a tener que decir, a ver, si debo digitar 4 dígitos, ¿cuántas alternativas tengo para el primer numerito? O sea, cuando viene el cajero y le dice, a ver, cambie la clave. Para el primer dígito, ¿de cuántas maneras puedo digitar el número? No son de 4, son de 10. ¿Por qué de 10? Y ahí viene el problema. Se olvidan del cerito. Pobrecito, lo marginan. Cuando usted está en el cajero y le dice cambie de clave, usted tiene 10 alternativas. Usted tiene el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9. Usted cualquiera de estos números los puede digitar. ¿Cuántas alternativas tengo? 10. Perfecto. El siguiente dígito, ¿qué alternativas tiene? Pues también van a ser 10, porque usted puede digitar cualquiera. Usted incluso puede repetir números.
Aquí usted puede decir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bueno, el 10 no, porque eso ya son dos dígitos, hasta el 9 nada más. Y así sucesivamente. Para el otro número también tiene 10 alternativas. Para el siguiente, 10 alternativas más. ¿Y eso qué genera? 10 por 10 por 10 por 10. Estamos hablando de 10.000. O sea que en ese rato yo me puedo inventar 10.000 claves. Desde la primerita, que sería 0000, hasta la última clave, que sería 9.999. Confirmen. Yo puedo generar 10.000 claves. Y de todas esas 10.000 claves, coloco la fecha de alguien. O algo por ahí. Exacto. Ahora, así parece sencillo, pero realmente todo se puede complicar. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo ya le empiezo a meter condiciones a la clave? ¿Qué tal si le dicen que este primer dígito tiene que ser par? ¿Qué significa? ¿Cuántas alternativas tiene para el primer numerito que quiere digitar? 5, perfecto. ¿Por qué? ¿Qué alternativas tiene de números pares? Tiene 0, 2, 4, 6 y 8. ¿Cuántas alternativas son? Son 5, perfecto. Por, si el siguiente le dice, a ver, ahora quiero que sea mayor que el 7. Imagínense eso de ahí. ¿Qué números tiene? Tenemos el 8 y tenemos el 9, o sea que dos alternativas. Ahora, le dicen, a ver, quiero que sea un número primo. Imagínense que usted se pone creativo con la clave. Dice, a ver, el primero tiene que ser un número par, el siguiente un número mayor que el 7, el tercero un número primo. ¿Qué números primos tenemos? El 2, el 3, el 5, el 7, el 8 y el 9 no aplica. Entonces, ¿cuántas alternativas tengo? 4. Y ya al último, usted se acuerda, mi cumpleaños es el 5 de tal. Entonces, usted dice, a ver, el último debe ser el 5. El último dígito tiene que ser el 5. ¿Cuántas alternativas tengo para esto? Pues solamente una. Y aquí viene a veces el error que se nos pasa por alto. Y como dice, mi número termina en 5, pensamos que debemos colocar el 5. No, porque acuérdense que en estas situaciones estamos hablando de qué? Estamos hablando de alternativas. ¿Cuántos 5 puedo digitar? Uno solo. Entonces usted aquí escribe el 1. Y ahora sí, multiplique. Sería 5 por 2, 10, por 4, 40 y por 1, 40. Perfecto. Significa que usted puede crear 40 claves diferentes a partir de esta condición, de que el primero sea par, el segundo mayor que 7, el tercero un número primo y el último que el número termine en 5. Mire cómo el ejercicio se puede volver fácil, como multiplicar así 10 por 10 por 10 y empezar a buscar alternativas con esto. Cada 3 meses cambiaré la clave. Bueno, para que empiece a no olvidarse. Solo piensa en un patrón. A ver, usted va a decir, a ver, mis claves van a ser que cumplan esta característica. Y ya por lo menos empieza a jugar ahí, a utilizar las matemáticas. Ya, eso es el principio multiplicativo. Ahora, vamos a las otras operaciones. ¿Cuáles son esas operaciones? Las combinaciones y permutaciones. Aquí a veces viene el problema. A ver, primera fórmula. Permutaciones. Y segunda fórmula.
Combinaciones. Ya, aquí está la otra. Listo. ¿Cómo puedo diferenciar entre lo que es una permutación y una combinación? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál es la clave para decir, ok, estamos ante permutación? El orden. Perfecto. Perfecto. Mira, ¿a qué se refiere con eso? Pues se refiere que al momento de elegir los elementos, si usted los cambia de posiciones, contaría como una alternativa diferente. ¿A qué me refiero? Mire, solo haga este ejemplo sencillo. Si usted tiene dos personas y usted le dice, a ver, la primera persona será presidente y la segunda persona será vicepresidente. Si yo, por ejemplo, tengo a María y tengo a Carlos, tengo dos alternativas. María puede ser presidente y Carlos vicepresidente. Pero también puede pasar que Carlos sea presidente y que María sea vicepresidente. Con esto tengo dos alternativas. Pero ¿qué pasa con el hecho de decir, ok, María y Carlos están en el pre del SPOL y quieren hacer grupos de dos personas? Si usted está hablando de un grupo, ¿qué tal si primero elige? A ver, el profesor dice, a ver, primer grupo, María y Carlos. Si el profesor dijera, el grupo es Carlos y María, contaría como un grupo diferente por el orden de los elementos de seleccionarlos. Si usted está hablando de un grupo simplemente para hacer un taller, para hacer un deber, una exposición, el hecho que seleccionen primero a María o que seleccionen primero a Carlos no altera el resultado, porque al final de cuentas son parte del mismo grupo. Entonces, esto no se puede considerar como dos veces, sino que simplemente se cuenta como uno solo, una alternativa. ¿Ya? Aquí está la importancia. Incluso hasta cuando usted tiene una carrera, cuando usted está, qué sé yo, compitiendo y se quiere ganar unos premios, obviamente el primer lugar es el más pepa. Entonces, el segundo lugar, bueno, es un poquito más turro y el tercero, pues le dan ahí un premio de consuelo. Entonces, sería importante que ahí usted note que el orden de llegada de esos elementos o de seleccionarlos va a ser súper importante. En cambio, si es un grupo de tres, no pasa nada. Si los tres chicos se van a ir al cine, no pasa nada. Para ese tipo de situaciones usted va a decir, ah, ya, perfecto, no existe un orden o no existe una jerarquía con esos elementos. Entonces, prácticamente todo esto se cuenta como uno solo. Y acá cuando sí importa el orden, ahí sí, el cambio de posición contaría como una alternativa diferente. Entonces, ahora sí, vamos a especificar qué dice aquí. Dice, una permutación es un arreglo de todos o parte de un conjunto de objetos, considerando el orden de su ubicación. Aquí está la clave. Considerando el orden de su ubicación, o sea que importa cómo yo seleccione los elementos. El número de permutaciones posibles de n objetos tomando m de ellos a la vez se simboliza por esta forma de aquí. Ponen permutación y ponen una P mayúscula y en la parte de arriba usted va a colocar una N y en la parte de abajo va M. N se refiere al total de elementos que participan en el ejercicio y M serían los elementos que yo voy a seleccionar. Si le dijeran, a ver, en su curso hay 40 estudiantes y quiero hacer un concurso, vamos a hacer una directiva, vamos a elegir un presidente, un vicepresidente y un tesorero. En ese caso, ahí sería una permutación.
¿Por qué? Porque ya cada elección le están asignando un cargo. No es lo mismo ser presidente que vicepresidente y tampoco sería lo mismo ser tesorero. Así que en ese caso es una permutación. De los 40 voy a tomar 3. Y de esa manera pues estamos sacando el total de directivas que podríamos sacar en ese curso. ¿Qué dice la fórmula? La fórmula está asociada con el factorial y ahí es donde debo ponerme pila. Si dice permutación de n en m, en la parte de arriba será el total en factorial, n factorial, sobre. En la parte de abajo, la resta de los dos numeritos en factorial. Sería n menos m en factorial y resolvemos. Eso sí, hay que tener súper claro. El valor de n siempre deberá ser mayor o igual que m. ¿Se da cuenta? En cambio, en una combinación o en una combinatoria, me dice que es cada uno de los diferentes arreglos que se pueden hacer con parte o todos los elementos de un conjunto dado, sin considerar el orden de su ubicación. Aquí está, sin considerar el orden de su ubicación. El número de combinaciones posibles de n objetos tomando m, de ellos a la vez, se puede simbolizar como, y aquí tenemos algunas formas, mire. La más típica para este caso sería colocar una C mayúscula, nm, combinatoria de n tomando m. Pero esto es lo mismo que decir así, ¿ve? N en m. Que esto se lo va a utilizar en binomio de Newton. Esto normalmente lo utiliza usted para esa expresión. Pero igual simboliza una combinatoria de n tomando m. O también puede hacer esto, una C y entre paréntesis n y m. También estaría refiriéndose a una combinatoria de n tomando m. O como salen las calculadoras. En la calculadora usted tiene esto, NCM. No sé si lo ha visto antes. Que creo que sale con amarillo para que usted lo seleccione con Shift. Usted tendría que escribir así, ¿ve? Si quiere resolver una combinatoria de 10 tomando 2, usted tiene que escribir 10, la letra C, y luego escribe el 2. Y el resultado es el de la combinatoria. Si tiene por ahí la calculadora a la mano, verifíquelo, que al final de cuentas le va a quedar 45, si no me equivoco, al resolver eso. Por fórmula, la combinatoria es arriba n factorial sobre abajo el m factorial, que son los elementos que voy a seleccionar, y multiplicado por el n menos m en factorial. Y también se tiene que especificar que el n debe ser mayor o igual que el m. Por si acaso, ese valor de n y m no pueden ser negativos. Hay que tener cuidado porque si estamos hablando de contar, acuérdense que no vamos a contar cosas negativas, ¿no? No hay menos 10 elementos, menos 10 casos, no. Entonces, igual siempre debemos considerar eso. También tenemos unas cuantas propiedades para la combinatoria, así que vamos a ponerlas por acá para no olvidarnos. Propiedades de combinaciones. A ver, la primera dice que para cualquier valor n que pertenezca a los enteros positivos unidos con el 0, podemos tener n tomando n y eso me va a quedar igual a 1. O sea que la única forma de con todos los elementos tomarlos todos es una sola. De 10 elementos tomar 10 solo tiene una alternativa, que es llevárselos todos. Segundo, una combinatoria de n tomando 0. ¿De cuántas maneras? Una sola, que es básicamente llevarse nada.
La última es para todo n que pertenece a los enteros positivos unidos con el 0, y teniendo en cuenta esto, de que el valor de i tiene que ser mayor o igual que el 1, pero la i tiene que ser menor o igual que n. De tal manera que la combinación de n tomando i más n tomando i menos 1 es igual a la combinatoria de n más 1 tomando i. ¿Qué significa esto? Fácil. Voy a tener la suma de dos combinatorias, pero no es que se pueden sumar así libremente, no. Para que las combinatorias se puedan sumar, deben tener la misma cantidad n de elementos. Si yo aquí pongo 10, acá arriba también tiene que ser 10. Combinatoria de 10, combinatoria de 10. Y en la parte de aquí abajito tienen que diferir en 1. Si yo pongo de 3, acá tendría que ser de 4. Eso significa y también i menos 1. Tienen que diferir en 1. Por si acaso puedo colocar aquí el 4 y acá el 3. O sea, ese no es el problema porque ya sabe que la suma es conmutativa. Así que cuidado con decir, profesor, al revés. No, da igual, porque estamos hablando de una suma. Entonces, ¿cuál es el resultado de esto? Mire, que tengan los mismos elementos y que difieran en 1. El resultado de esa suma de combinatoria sería al n sumarle 1. O sea, ahora van a ser 11. Y de esto y estos elementos se va a tomar el más grande, que sería el 3. Perdón, el 4. Sería de 4 tomando acá y acá sería 3 y acá vendría a ser 11 con 4. Si le dijeran combinatoria de 15 tomando 10 más combinatoria de 15 tomando 9, usted va a decir fácil, combinatoria de 16 porque es sumarle 1 arriba y acá tomar el más grande, que sería el 10. Si es que esto fuera así, ¿ve? 15 tomando 10 más 15 tomando 5, esto no se puede resolver. ¿Por qué no se puede? Porque difieren en 5. Y en ningún lado me dice que puedo diferir en 5, sino que solamente en 1. Así que no podría resolver eso. Por lo menos me tocaría resolver cada combinatoria y luego sumarla. Pero el chiste de esta propiedad es que el resultado de dos combinatorias la puedo expresar como otra combinatoria. Ahí es que aplicamos esa propiedad. Si no se puede, simplemente la deja y ya está. O sea, no se complique la vida. Listo. Y bueno, eso sería técnicas de conteo. Ahora, otra sección. Lo bueno de esto es que es rápido porque son fórmulas. Se habla del binomio de Newton. Vamos a copiarlo por acá. Ya, ahí. Y por si acaso, bueno, vamos a poner por acá para hablar un poquito acerca de esto. ¿Se acuerdan cómo se llama esto de aquí? Pirámide alimenticia. Se llama triangulito de Pascal. Ya, perfecto. A ver, hay que tener en cuenta algo. Hay que tener en cuenta algo. Si me están hablando de binomio de Newton, es porque voy a tener un binomio. En lo más sencillo. Por ejemplo, un A más B. Y eso va a estar elevado a una potencia. Que en este caso lo asociamos con n. Entonces, el binomio para nosotros normal sería un A más B elevado a la n. Perfecto. Eso va a ser un binomio. A partir de eso, yo puedo saber cuántos elementos tiene el desarrollo.
Al decir el desarrollo es que empiezo a realizar todas las multiplicaciones pertinentes y al final cuento los términos. Si un binomio está elevado a la n, ¿cuántos términos puede tener? La teoría me dice que puedo tener n más 1 términos. Y anótelo porque esto es importante. ¿A qué me refiero? No sé si se han dado cuenta de esto. Mire, si a usted le dan un a más b elevado al cuadrado, el resultado es a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. Confirmen. ¿Cuántos términos ve aquí? Son 3 términos. ¿Se da cuenta? Si usted se aprende esto, el a más b elevado al cubo, ¿a qué era igual esto? A al cubo más 3 al cuadrado b más 3ab cuadrado más b elevado al cubo. ¿Y cuántos términos tendríamos? 4 términos. 1, 2, 3, 4. Entonces, si es que yo tengo un binomio, debido a este exponente, yo puedo deducir, de cierta manera, cuántos términos voy a desarrollar. Si está elevado al cuadrado, son 3 términos. Si está elevado al cubo, son 4 términos. Si está elevado a la n, voy a generar n más 1 términos. Uno más del grado al cual se está elevando. Lo bonito, lo interesante, es de que Newton, el mismo de las leyes de Newton, no solo se dedicaba a la física, sino también para, para las matemáticas aportaba bastante. Y lo que hizo fue darse cuenta de que el desarrollo tenía este comportamiento, el de estas combinatorias con las potencias del primer elemento y también del primero y el segundo, y así sucesivamente. Por lo cual, lo que hizo fue expresarlo de esta manera, mire. Los términos vienen dados por la forma n tomando i, y sería a elevado a la n menos i multiplicado por b elevado a la i. En donde Sn es el exponente, Sn es el exponente del binomio. Entonces, si a usted le dicen está elevado a la décima, n vale 10. Si está elevado a la 20, n vale 20. Si está elevado al cuadrado, n vale 2. La i es importante, y aquí todo el mundo se va de oreja. La i se refiere a la posición del término disminuido en 1. Significa que usted a esa i la va a asociar a la posición, pero le tiene que restar 1. No es n menos 1, es k menos 1, por decirlo así. Si yo le dijera, a ver, el octavo término, ya, el octavo término, entonces, ¿cuánto vale i? I es igual a 8 menos 1 y el resultado va a ser 7. Es la posición menos 1, que normalmente en los ejercicios más fáciles le van a decir, le dicen, tome, en este binomio desarrolle el quinto término. Entonces usted sabrá, perfecto, la posición es 5. Significa que el valor de i que usted va a utilizar es 5 menos 1 y eso va a ser 4. No se tiene que olvidar de restarle 1 porque si no, ya fue, se equivocó y perdió los puntos ahí. Póngale con asterisco, resáltelo, pero no se olvide de esto. El valor de i es la posición del término en el desarrollo del binomio disminuido en 1. Y a y b son términos del binomio, o sea, son lo que me dan en el ejercicio. X más y, a más b, x cuadrado más y cuadrado. Bueno, esos elementos serían tanto a y b. Y una vez con eso, pues empezamos a desarrollarlo. Debería quedar bien bonito. Esto de aquí es el triángulo de Pascal. ¿Es importante? Sí, hasta cierto punto. Realmente yo no lo utilizo tanto porque a medida que los exponentes se van haciendo muy grandes,
esto ya se vuelve más complicado desarrollar los niveles, porque cada vez que vamos bajando un nivel, tenemos que irle agregando un elemento más. Y esos elementos que voy a ir agregando en medio sería el resultado de la suma de los números que yo tengo arriba. Por ejemplo, así, ¿ves? Para que aprenda un poquito a construir este triángulo. En el primer nivel va a colocar el 1. En el segundo nivel va a colocar dos unos. En el tercer nivel, ahí ya empieza el sumar. En los extremos, usted siempre va a colocar unos, que son estos de aquí, ¿ve? Y el término central es la suma de estos números que están encima de él, mire. 1 más 1 es 2. Para el siguiente nivel, vuelve a agregar 1 en las esquinas y ahora empieza a hacer esto, mire. La suma de estos dos es 3. La suma de estos dos es 3. Perfecto. Otro nivel más, mire. Coloca 1 en los extremos, la suma de estos dos es 4, la suma de estos dos es 6 y la suma de estos dos es 4. Ahí aparecen los coeficientes. Si yo quisiera desarrollar un nivel más para entenderlo, ¿qué debería colocar? Un 1 en el extremo, otro 1 en este extremo, y voy a hacer esto más esto son 5. Esto y esto es 10. Esto y esto es 10. Esto y esto es 5. Perfecto, ese es otro nivel. Y a medida que usted va bajando, obviamente se va haciendo más grande. Y además las sumas se van haciendo más grandes. Por eso es que realmente yo no lo recomiendo porque en los ejercicios me colocan potencias grandes, potencia de algo a la 10, a la 12, a la 15, y desarrollar eso pues se le va a media carilla. Y normalmente cuando usted lo mandan a imprimir algo, no tiene espacio para resolver algo pequeño. Imagínese ahora trabajar un triángulo de Pascal, así que como tal, ahí tiene la idea de lo que hace y esos son los que me dan los coeficientes. Por ejemplo, de esta manera, mire. Se acuerda de que a más b al cuadrado es esto. ¿Cuál es el coeficiente de esto de aquí? 1. ¿Cuál es el coeficiente? 2. ¿Cuál es el coeficiente? 1. Mire, esto de aquí son esto de aquí. ¿Ve? Cuando n vale 2, estos son los coeficientes del desarrollo. Cuando usted eleva al cubo, mire, un a más b al cubo va a ser a al cubo más 3a al cuadrado b más 3ab al cuadrado más b al cubo. ¿Y qué va a pasar? Esto, mire, coeficiente 1, coeficiente 3, 3 y 1. Esos van a estar aquí, ¿ve? 1, 3, 3, 1. Eso es lo que está detrás del triangulito de Pascal. Me permite saber el resultado de los coeficientes o el resultado de las combinatorias, porque en el fondo, mire, estos coeficientes son estas combinatorias que están aquí, ¿ve? Entonces usted lo puede ver de muchas maneras, que el triángulo de Pascal le da los coeficientes o el resultado de las combinatorias, ¿ya? Para que lo tenga muy en cuenta. Claro, el que no sepa factorizar, por lo menos ahí se puede guiar. O sea, no es que es malo el triángulo de Pascal, pero para números pequeños, chévere. Pero ya para algo bien grande, pues ahí sí ya estaría medio complicado. Entonces, para evitar eso, pues mejor trabajamos con el binomio. Ahora, importante lo de aquí. Vamos a hacer uno pequeñito para ver cómo utilizar la fórmula. Dice, determine el noveno término en el desarrollo 2x menos y elevado a la 11. Entonces, como le decía, acá ya esa potencia está un poquito grande. Querer trabajar con eso, complicado. A ver, saquemos los datos. Siempre hay que sacar los datos. Siempre. ¿Quién sería para mí? A. Para mí el término A sería 2x. Es el de aquí.
¿Quién sería B? B para mí sería menos Y. Y antes que diga algo, sí, se considera con signo. No. Al decir A, estamos considerando todo el primer elemento y todo el segundo elemento. Esto es A y esto es B. No es nada solo de coeficientes, es todo el término. ¿Quién sería N? N es la potencia. En este caso, ¿cuánto sería? 11. Ahora, ¿cuánto valdría I? Cuidado, a ver, piénselo bien. I debería valer 9 menos 1, entonces el valor de I tiene que valer 8. ¿Por qué? Porque es la posición restándole 1. Y la posición se la está dando el problema. Le dice la novena. K vale 9. K es la posición, así que K vale 9. En el libro no le ponen K. Yo agrego K porque a veces me preguntan la posición y la gente como que no sabe qué colocarle. Entonces, yo le agrego de esta manera. El término K, o sea, el término 9, va a ser igual a la combinatoria de ¿quién? ¿Qué dice la fórmula? Así, ¿ve? Término K va a ser igual a la combinatoria de n tomando I, de A elevado a la n menos I y de B elevado a la I. Sería término 9 va a ser igual a n. ¿Quién es n? 11. ¿Quién es I? 8. ¿De quién? De A, 2x. ¿Elevado a la cuánto? A la resta, 11 menos 8. ¿Y cuánto vale esto? Menos y elevado a la i, que es 8. Resolvemos. ¿Cuánto sería la combinatoria de 11 tomando 8? Entonces, esto se lo resuelve aparte. Combinatoria de 11 tomando 8 por fórmula, ¿a qué era igual? 11 factorial sobre 8 factorial y la resta, que es 3 factorial. Arriba sería 11 por 10 por 9 y por 8 factorial. Sobre 8 factorial y sería 3 por 2 y por 1. El 8 y el 8 se pierde. El 3 lo cancelamos, me queda 3. Acá mitad, mitad, me va a quedar 5. Y el resultado me quedaría 11 multiplicado por 5 y multiplicado por 3. ¿Cuánto sería combinatoria de 11 tomando 8? Multiplique, sería 15 por 11. Sería 165. Entonces, eso usted lo coloca, mire, esto es lo de aquí. Ahora, vamos a cambiar de colorcito, esto de aquí, ¿ve? Si esto es 2x, este exponente, ¿cuánto es? Es 3. 2 al cubo es 8. Y x al cubo, acá, este menos. ¿Qué pasa cuando un menos se eleva a una potencia par? ¿Qué dice la regla? Es positivo, perfecto. Entonces, este menos se pierde y me va a quedar simplemente y a la octava. Y multiplicamos. El término 9 va a ser igual a ¿qué? ¿Cuánto es 165 por 8? Sería 0, 1320 ya, perfecto. X al cubo, y a la octava, perfecto. Aquí está el término que me pedían. Ese sería un problema normal en donde yo tenga los datos y me pidan un elemento específico. Novena posición, octava posición, quinta posición. Bonito. Exacto, donde todo es bonito.
También debo fijarme de algo. Normalmente aquí también sacan algunas preguntas. Si nosotros hemos hablado de esto, mire, si tenemos a más b a la n, se ha puesto a pensar qué pasa cuando n es par. ¿Qué pasa cuando n es par? Significa que tenemos una cantidad n más 1 de términos que sería impar. Confirme. Si es que yo tengo un a más b elevado a la cuarta, por ejemplo, ¿cuántos términos tengo? 5, uno más. Entonces, si usted tiene un número par, le suma 1, le queda un impar. Al tener una cantidad impar de términos, usted va a tener un término central. ¿Ya? Porque mire, para nuestro ejemplo, si a mí me dicen a más b elevado a la cuarta, usted va a tener 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cuántos términos central? A esto me refiero, mire. Él es el término que está en la mitad. Hay un solo término central. ¿Qué pasaría en cambio cuando tengo que n es impar? Si n es impar, entonces n más 1 son los términos. Por ende, esta cantidad tiene que ser par. ¿Y qué pasa cuando tengo una cantidad par de elementos? Tendré dos términos centrales. De esta manera. Si yo, por ejemplo, tengo a más b elevado a la quinta, ¿cuántos términos tendría? 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Quiénes son los centrales? Los centrales son ellos. Son dos centrales. Y ahí a veces vienen los problemas. Porque me hacen alguna pregunta y no sé si es que tiene uno o dos términos centrales. Es muy normal que tenga uno solo. Casi siempre acomodan para que quede un solo término central, pero uno nunca sabe. Alguna preguntita vaga por ahí. Así que tengamos cuidado. Dependiendo de lo que le pregunten. A veces le dicen, haya los dos términos centrales. Ahí tendría que ver qué le están preguntando. Pero lo más normal es los exámenes si le mencionan sobre términos centrales que sea uno solo. Ya, ahora vamos a ponernos un poquito más exquisitos. A ver, pensemos de esta manera. Si yo tengo este binomio, ¿yo no? Voy a tener n más un términos. ¿Estamos de acuerdo? Ojo con esto. Vamos a hacer dos casos diferentes. Si a usted le dicen que el binomio está elevado a la n, usted va a tener n más un términos. Y va a tener algunos casos. Cuando ese n sea par, usted va a decir que tiene esta cantidad de términos impar. ¿Están de acuerdo? Ahora, ¿cómo encuentro el término central? Porque aquí, como esta cantidad es impar, solo va a tener un central. ¿Cómo lo calcula? ¿Cómo cree que lo va a encontrar? Si yo pienso de esta manera, mire, que es un a más b elevado a la cuarta. Entonces estamos hablando de que son 1, 2, 3, 4, 5 términos. ¿Dónde está el central? Aquí ve.
Y lo que yo voy a hacer es esto, mire. El término central, la posición del central debería ser este exponente n, lo va a dividir para 2 y el resultado le va a sumar 1. Este es basándome en la posición. Si me piden i, esto va a ser igual a n sobre 2. Y tenga cuidado porque aquí la gente pierde puntos. Porque a veces le dicen, ¿cuál es el i para cuando pase esto? Y la gente responde, n sobre 2 más 1. No, hay que restarle 1. La posición es n sobre 2 más 1. Y usted lo puede ver así, ¿ve? Si usted reemplaza aquí el 4, mire, le va a quedar 4 sobre 2 más 1 y el resultado es 3. Perfecto. Tercer término es el central, claro que sí. ¿Se da cuenta? Es este exponente, lo divide para 2 y le suma 1. Perfecto. Con eso encontramos el central. Si el central es esto, el valor de i es n sobre 2. ¿Por qué? Porque a la posición hay que restarle 1. Si a esto le resta 1, los 1 se cancela y queda esto. Bonito. Para el otro caso, si usted tiene el a más b elevado a la n, sabe que son n más 1 términos. Y este n es impar. ¿Qué va a pasar con n impar? Pues que esta cantidad va a ser par. Y si la cantidad de términos es par, es porque hay dos centrales. Significa que tengo que encontrar dos posiciones. Por eso es que aquí en esto normalmente le ponen el caso de arriba, pero igual habría que analizarlo. A ver, con el mismo ejemplo que hicimos antes, a ver, coloquemos 5. A más B elevado a la quinta. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos. ¿Cuáles son los centrales? Los de aquí, ¿ve? Significa que sería el tercero y el cuarto. ¿Cómo puedo encontrar eso? Pues sería el primero, el primero, el primer central sería a ese n, le suma 1 y lo va a dividir para 2. El segundo término central será lo mismo, pero le suma 1 porque ya sabe que es el siguiente. Observe, si n vale 5, va a ser 5 más 1 sobre 2. ¿Cuánto le va a quedar? 3. Perfecto. Tercera posición. ¿Se da cuenta? La fórmula es similar, mire. Divide para 2. Cuando esta vaina se pueda dividir para 2, porque si es par se puede dividir para 2. Así se puede acordar. Si esto es impar, no lo puedo dividir para 2, porque me quedaría un decimal. Entonces, cuando el resultado o la potencia sea impar, le sumamos 1, se vuelve par, divido para 2, perfecto. Ahí está la posición. Si el elemento es par, directamente divido para 2 y le sumo 1. Ya está. Y si me preguntaran acerca de la i, para este caso sería n más 1 sobre 2 menos 1. Y acá la otra i sería n más 1 sobre 2 nada más. ¿Por qué? Porque a este le resto 1 y se cancelan los de acá. Con ejemplos como yo hice aquí, puede acordarse. Basándome en estos ejemplos, puedo como tantearlo de cierta manera. ¿Ese i para qué es? Ya fuimos. Para la fórmula, pues. En la fórmula necesito i. N tomando i. Realmente el que interesa es i, no la posición. Pero tranquilamente le pueden decir posición de los términos. Ahí le hacen más estas preguntas. Si el exponente es tanto, ¿cuál es el término central? Ahí le ponen cosas de verdadero o falso. Pero i es lo importante porque en la fórmula aparece la i.
Así que de cierta manera, siempre hay que tenerla ahí presente. Y por último, para despedir el capítulo 3, sucesiones. Así diga que viene de fiscal, a todos le enseñan sucesiones. Creo que esto es lo último que le enseñan en el colegio. Por lo menos las aritméticas y las geométricas. Ya, perfecto. A ver, justamente aquí pongo este ejemplo, porque así he visto que colocan preguntas. A ver, vamos a ponerlo por aquí. Ya, perfecto. A ver, cuando hablamos de sucesiones, lo que estamos haciendo es básicamente colocar un conjunto de números. Para lo que vamos a estudiar, normalmente esos números deben tener como una especie de regla de correspondencia. Por eso aquí va a ser normal que lo asocie con funciones, como lo explica aquí. ¿Ve? Una sucesión es una función que tiene como conjunto de partida los números naturales y como conjunto de llegada un subconjunto de los números reales. Significa que es una función que va de naturales hacia los reales. Y me dice, a partir de n voy a obtener la función f de n. Si el dominio de f está formado por una cantidad finita de elementos, la sucesión es finita. En caso contrario, se denomina una sucesión infinita. Prácticamente como cuando habíamos hablado de conjuntos. Cuando yo tengo una cantidad contable de elementos, es un conjunto finito. Cuando yo no puedo contarlo o tengo una cantidad exageradamente grande de elementos, ahí estamos hablando de un conjunto infinito. Solo que ahora lo asociamos a las sucesiones. Si tengo una cantidad contable de elementos, pues la sucesión sería finita. Si no, pues sería infinita. Y como le mencionaba lo de las funciones, aquí a veces hay reglas de correspondencia y ahí he visto que le ponen preguntas y le mencionan, identifique cuál de la regla tiene estos elementos. Y usted lo que tiene que hacer es simplemente reemplazar valores para ir construyendo. Si a usted le dijeran, a ver, la sucesión es 1, 0, 1, 4, 9, 16. Y le dicen, ¿cuál es la regla de correspondencia? Y le ponen f de n igual a 1 sobre n, b, f de n es igual a n menos 2 al cuadrado, c, el n sobre n más 1. F de n igual a n sobre n más 1. Ya, perfecto. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Es reemplazar, mire. Usted reemplaza el 1 porque siempre empieza de los números naturales. Eso sí es importante, mire. Igual tiene que ver qué conjunto le están diciendo, pero lo más normal es que empiece por los naturales, por el primer término o el primer número. Si usted reemplaza el 1, esto no le va a cuadrar o sí. Ya, sí le cuadra, mire. Porque 1 sobre 1 es 1. Perfecto. Cumple el primer término. Pero si yo pongo el segundo, sería 1 sobre 2, el resultado no es el que está aquí, entonces ya me falla. Esta no es la regla de correspondencia. ¿Sí se da cuenta? La regla es 1 sobre n, sería 1 sobre 1, 1 sobre 2, 1 sobre 3, y no son los términos que yo tengo acá. Para la siguiente, mire, reemplazo el 1. 1 menos 2 al cuadrado. ¿Cuánto queda esto? 1. Porque sería menos 1 al cuadrado queda 1. Perfecto. 2 menos 2, reemplazamos el siguiente número, que es 2. 2 menos 2, 0, al cuadrado 0. Perfecto, mire, me está cuadrando este, y ahora sí me cuadra ese. Pruebo un tercer valor. 3 menos 2 es 1, al cuadrado queda 1. Perfecto, mire. Cuando usted ya prueba unos 2, 3 valores, significa que esa es la regla de correspondencia. De esa manera usted, por si acaso le coloquen mañana, tiene que hacerlo. Le ponen unos números y usted va a identificar la sucesión. Entonces, solo reemplaza valores.
y ahí mientras le vayan generando los valores, ahí está prácticamente incluido. No se olvide que se reemplazan los naturales. Cuidado, va a reemplazar 1.1, menos 5. No, no, tampoco sirve para los números negativos. Así que tenga esa idea por el momento. Una sucesión es una función. Sí, solo números positivos. En n, ojo, va a reemplazar en n los naturales. El resultado de la operación le puede quedar negativo tranquilamente. Por eso le mencionan subconjunto de los reales. Los n que se reemplazan, esos sí son naturales. Imagínense que la regla fuera esto. F de n es igual a menos n. ¿Cuál sería la regla? Sería menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Así. Yo lo que reemplazo aquí son naturales. 1, 2, 3, ta, 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 ta. ¿Y qué le queda como resultado? Los negativos. Entonces hay que tener cuidado con eso. Es una máquina donde solo le entran naturales y lo que vota la máquina es cualquier número que sea su conjunto de los reales. Básicamente eso. A ver, esto también es importante. También tenemos este tipo de sucesiones que le llamamos recursivas. ¿Qué son esos de recursivas? Pues sería que con la información que voy sacando, voy generando nuevos elementos. De esta manera, mire. Aquí le ponen el ejemplo de la sucesión de Fibonacci, que es, digamos que de las recursivas, la más famosa, que le indica que un término va a ser igual a la suma de los dos términos anteriores. Observe de esta manera. Si yo sumo estos dos elementos de aquí, me da el tercero. 1 más 1 es 2. Si yo agarro estos dos elementos sumados, me queda el siguiente, que es 3. Y así sucesivamente, mire. Tomo los dos siguientes y el resultado es 5, la suma. Tomo los dos siguientes, el resultado es 8. Y así voy avanzando, mire. La suma queda 13, los dos siguientes sumados quedan 21, y así estos sumados quedan 34 y voy avanzando hasta encontrar todos los términos que me pidan, ¿no? O que necesite. Eso es una sucesión recursiva. Necesito información para seguir avanzando con los siguientes términos. Y ojo que no solamente es que participen dos, pueden participar tres o incluso uno. Voy avanzando, voy avanzando, voy avanzando hasta llegar al resultado. Y todo por el momento se basa en reemplazar. Por eso es que lo asociamos mucho con el concepto de funciones. Ya, ahora sí, lo que nos conviene. Mire, las sucesiones que presentan un patrón algebraico particular se denominan progresiones, existiendo la posibilidad que sea aritmética o geométrica. ¿A qué me refiero con patrones algebraicos? Significa que usted puede encontrar los términos sumándole ciertas cantidades, incluso multiplicándole cantidades. Entonces, a esas le vamos a llamar progresiones y tenemos dos posibilidades. Pueden ser aritméticas y también pueden ser geométricas. Vamos a especificar aquí las fórmulas porque, como ya sabrán, si han visto esto, es pura fórmula. Y aquí, la verdad, lo voy a poner, pero no me agrada como ellos ponen con F.
Realmente yo me la aprendí incluso en el colegio con A sub n. Pero bueno, aquí lo colocamos, la que es la aritmética. Y por acá tiene que estar la geométrica. Ya, aquí hay una partecita. Y acá tengo otra más. Ya, ahí. Mire, estas son las fórmulas que necesito manipular. Si estamos hablando de aritméticas, son básicamente estas de aquí, ¿ve? 2, 5, 8, 11, 14 y así sucesivamente. Acá, por ejemplo, 2, 6, 18, 54 y punto, 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 punto. Mire, para hacer una progresión aritmética, los términos deben tener un valor que se le sume, que se le va a dar el nombre de diferencia. Y ese valor puede ser ya sea positivo o sea negativo. O sea, uno menciona sumar, pero ya sabe que aquí estamos de manera algebraica. O sea, la suma puede ser con un valor negativo, con un valor positivo. Y esa diferencia va a ser igual a la resta de dos términos consecutivos. Mire, por ejemplo, si usted tiene el 2 y el 5, resta 2, resta 5 menos 2 y le va a quedar 3. No importa que sea, mire, si yo tomo estos dos de aquí, 11 menos 8, 3. Si yo tomo 14 y 11, sería la resta 3. ¿Qué es lo particular también? Que ese valor tiene que ser constante. Significa que yo, término a término, siempre voy a ir sumándole la misma cantidad. Observe. Eso es lo bonito, lo interesante de una progresión aritmética. ¿Qué más? Mire, la fórmula para obtener elementos va a ser esta que está aquí. F sub n, o sea, la posición enésima, va a ser igual a más n menos 1 multiplicado por d. ¿Sí? Primer término más n menos 1 multiplicado por d. Significa que a es el primer término, aquí se lo especifican, el valor de a es el primer término, n es la cantidad de elementos que van a estar presentes y d es eso que hemos llamado como diferencia, que es este salto que yo tengo de término a término. Con esa fórmula, tic, yo encuentro tranquilamente cualquier posición. Si es que yo quiero hallar la suma, tengo estas dos fórmulas, mire. Esta de aquí y esta de acá. ¿Qué dice la fórmula? Pues dice que la sumatoria va a ser igual a n, que es la cantidad de términos, multiplicada por el primer término más el último, y todo eso dividido entre 2. O si no, la otra fórmula, n multiplicado por 2 veces a sub 1 más n menos 1 multiplicado por d, y todo eso dividido entre 2. Esto sirve para encontrar la suma de términos. En cambio, esta de acá sirve para encontrar términos. Entonces son dos diferentes. Si a usted le dicen, encuentre el término 20, entonces usted utiliza la de arriba. Si le dicen, haya la suma de los 10 primeros, utiliza la de abajo. En cambio, para una progresión geométrica,
pues las cosas cambian. ¿Por qué? Porque yo ya no voy a poder sumar o restar una cantidad, sino que como tal se la tengo que multiplicar. Así, ¿ve? Del 2 para llegar al 6, yo le tengo que sumar 4, pero del 6 para el 18 tengo que sumarle 12. Y eso no cuadra. ¿Por qué? Porque el valor también debe ser constante. Entonces, ¿qué significa? Pues que ya no es aritmética. Pero yo me doy cuenta que si al 2 le multiplico por 3, me queda 6. Y al 6 multiplicado por 3 me queda 18. Y ahí empieza a agarrar sentido. Ah, entonces este valor que hay que multiplicarle es el 3. Significa que cuando se le multiplica una cantidad se llama una progresión geométrica. Y esa progresión geométrica se va a basar en este valor que le llaman razón, que va a ser nada más y nada menos que un término dividido para el anterior. Entonces, por ejemplo, 6 para 2, 3. 18 para 6, 3. Entonces, un término dividido para el anterior. Esa es la razón. Y lo importante es que eso tiene que ser constante. Lo mismo acá. Esa diferencia tiene que ser constante. ¿Ya? Para que lo tenga en cuenta. Lo mismo. Tengo una fórmula para los elementos. Si a mí me piden encontrar elementos, ¿cómo lo voy a hacer? Sería f sub n va a ser igual al primer elemento multiplicado por r elevado a la n menos 1, donde a es el primer término, r es la razón y n son la cantidad de elementos que están presentes. Esto, de nuevo, esto es para encontrar términos. En cambio, mire, acá le plantean dos fórmulas, que normalmente uno trabaja con esta porque es raro que le pongan la razón igual a 1. Pero igual aquí le han hecho la especificación. Mire, si R vale 1, todos los términos son iguales. 2, 2, 2, 2, 2, así. Entonces, la suma de todo esto sería el 2 multiplicado por las veces que se repite el 2. Si hay 10 veces, sería 2 por 10. Por eso en la parte de acá está n por a. Sería n veces el primer término, que sería, por ejemplo, 2. Para cuando R vale 1, cuando todos los términos son iguales. Cuando R es diferente de 1, ahí sí ya la cosa cambia, porque la fórmula para sumar sería a sub 1, primer término, multiplicado por 1 menos R a la n, dividido para 1 menos R. A es 1 menos R a la n sobre 1 menos R. Exacto, el enésimo. El enésimo, hágase la idea que es el último término. Aquí ellos tratan de generalizar y por eso le ponen n. El enésimo término. N puede ser cualquier número, 10. Entonces son 10 términos. Si vale 20, 20 términos. N es como el último término que usted quiera sacar. Aparte de esta fórmula, para la suma, tenemos otra que es para la suma infinita. Que eso se genera cuando tengo una cantidad infinita de elementos. ¿Ya? Y vamos a trabajar de esta manera. Vamos a ponerlo por acá. La suma infinita se va a dar cuando n tienda al infinito, o sea, tenga infinitos términos. Y yo voy a generar esta fórmula. S sub n o S sub infinito va a ser igual a el primer término dividido para 1 menos R. Pero para que esto se dé, la razón en valor absoluto tiene que estar entre 1 y 0. Significa que la razón tiene que ser una fracción entre 0 y 1. Si no, no podemos encontrar una sumatoria infinita, porque si no, no converge. Imagínense que la razón fuera 2. Y fuera 2, 4, 8, 16, 32, A medida que voy avanzando, los términos se van haciendo más grandes. Si usted suma esto de aquí, le va a quedar infinito. La suma de infinitos términos le va a quedar infinita. Pero cuando la razón es
una fracción entre 0 y 1, el número va haciéndose pequeño, mire. 4, 2, 1, un medio, un cuarto, un octavo, y así sucesivamente hasta que prácticamente los números se aproximan a 0. Por esa razón yo voy a poder sumar. ¿Y cómo lo voy a sumar? Con esta expresión de aquí. A sub 1 es sobre 1 menos R es la suma infinita. Mire, pequeñita, pero es muy utilizada. Especialmente cuando tengo trigonometría. También hay ejercicios que me mezclan esto con trigonometría. O incluso logaritmos. Pero esta sería la suma infinita. Y es muy típico cuando le mencionan esto. Los puntitos. Ahí usted entiende que son infinitos términos. Y que obviamente para que se pueda dar, esta es la condición. Si no, no se puede. Si no, no converge. Si no, no es un valor que yo pueda determinar. Entonces no me serviría pues prácticamente para nada. Así que, bueno, eso sería lo de las fórmulas. Anótelas, téngalas a la mano porque en los controles de lectura le colocan bastante verdadero o falso y que compare las fórmulas. Así que no se deje sorprender, estúdielas, repáselas y trabájelas. Sí, es poco porque realmente son puras fórmulas. Binomio de Newton es una fórmula. Técnica de conteo son como 3, 4 fórmulas. Y esto pues son unas 6 fórmulas porque son como 3 y 3. Entonces, realmente se ve bastante, pero casi no tanto porque es más ejercicio lo que se tocaría practicar. Ajá, eso, cuando me combinan, ahí sí ya la cosa está complicándose.